Después que los judíos se les prohíbe la posesión de esclavos cristianos en abril del año 612 y en ese mismo año, en julio, a partir de ese mes, la ley decía, si se les sorprendería en posesión de un esclavo cristiano, le serían confiscados la mitad de sus bienes, en tanto que al esclavo cristiano se le concedería la libertad en calidad de ciudadano romano. Y también se puso en vigencia por la misma ley una disposición de los tiempos de Alarico II, que mandaba ejecutar a los judíos que hubiesen convertido a un cristiano a su religión, incluso si se tratase de hijos de matrimonios mixtos. Los judíos odiaban a los gentiles y a los mahometanos, porque los mahometanos tenían una similización con eh, la hiperbórea, con lo que compartían la familia de Tarsis. Y ahorita lo vamos a ver. En tanto que estaban las contradicciones de los judíos contra la Iglesia Católica Cristiana, el obispo Isodoro estaba a favor de los judíos, tenía el control de debate. Hubo hasta un punto que él tenía el control de debate. Estaba muy a favor de los judíos y contra lo que ellos protestaban en contra de la Iglesia Católica Cristiana, porque la Iglesia Católica Cristiana decía que Jesús Cristo era el Mesías y que todo lo que ellos compartían en las escrituras eran sacadas de la Torá, el libro que profesan los judíos hasta la fecha. Entonces ellos protestaban por eso y exigían que se retractaran de tales enseñanzas. Entonces este obispo Isidoro estaba controlando, ¿verdad? Estaba controlando a todos y les estaba casi convenciendo de lo que decían los judíos. Pero el conde Turde, que también era parte de los obispos y era parte de la nobleza y tenía el poder, se levantó y tomó medidas con fuerza y consiguió que los demás obispos, porque eran muchos obispos, que los demás obispos tomaran medidas para contrarrestar el peligro del espíritu, peligro por un pueblo, o sea, los judíos, que era enemigo del espíritu. ¿Sí? Entonces, para ellos, en ese tiempo, para la Iglesia Católica Cristiana, para la casa de Tarsis, los judíos eran un peligro, porque en ese tiempo en España, los judíos cuando llegaron se crecieron y se hicieron muy poderosos, entonces se creían ya casi dueños de España y querían tomar el control. Pero el conde de Turdes, Walter, que es de la familia de Tarsis, pues tomó las riendas y empezó con mucha fuerza y con mucho valor a estar defendiendo el cristianismo. En, entonces este pueblo, dice el escrito de Belisela Vilca, que este pueblo era un pueblo que adoraba a Satanás en secreto y contaban con su poder para destruir al género humano. Más adelante la vamos a estar viendo todo lo que ellos tenían contemplado hacer con los gentiles, que ellos le decían los gentiles, sí, los que no creían los que no eran del pueblo elegido, para ellos eran gentiles. Y un gentil era algo odiado por ellos. Entonces, porque les había conferido poder del oro. Entonces, hasta aquí, ¿por qué
por qué los judíos se pusieron en contra o en desacuerdo o no estaban de acuerdo y que habían, que los cristianos o la fraternidad, los cristianos y toda la iglesia católica cristiana habían creído en eso, que habían creído que Jesús era el Mesías. Entonces, aquí el debate lo ganó Turdes, Walter. Estuvieron de acuerdo todos los obispos. Ahora vamos a dar un giro, porque vamos a estar hablando acerca de los árabes, sobre todo de Mahoma, el profeta, que está muy conectado. Ellos van a estar muy conectados ahorita por toda la revuelta que traían los judíos en contra de los cristianos. Entonces, Mahoma, profeta, fundador del Islam, impuso a los fieles la obligación de orientarse diariamente hacia una piedra, la piedra negra o Coaba, y la guerra santa como modo de cumplir con Dios. Esto era porque conocía los principios de la sabiduría hiperbórea. Seguramente la sabiduría esotérica de Mahoma fue desvirtuada o no comprendida por sus seguidores. De todos modos, aun cuando no comprendieran totalmente la simple aplicación de los principios de la sabiduría hiperbórea, es suficiente para transmutar a los hombres y a los pueblos, para neutralizar el pacifismo degradable del pacto cultural. Así, al morir Mahoma en el año 632, casi toda Arabia estaba en poder de los califas. En 638 caen Siria y Palestina, y en el 632 Egipto, en el 643 Trípoli y en el año 650 toda Persia. Los hebreos de África hacen negociación con los árabes. La invasión de España. Como ahorita estábamos hablando de que estaban pero muy enojadísimos contra la Iglesia Católica Cristiana por decir que Jesús era el Mesías. Entonces ellos empezaron a buscar la manera de que alguien invadiera España. Y en ese tiempo los árabes estaban muy fuertes y fueron con ellos para negociar la invasión. Una vez arreglado toda la traición, porque esa fue una traición a España, porque España los recibió cuando venían huyendo, cuando las tribus de Israel fueron esparcidas por todo el mundo, y muchos, pero muchísimos miles de judíos llegaron a España y ahí los recibieron y ahí crecieron, se multiplicaron y se enriquecieron. Entonces estaban muy, muy en contra de España y se convirtieron en sus enemigos, pero no lo decían abiertamente y fueron a negociar con los árabes. Los hebreos en África, ok. Dice, los judíos que estaban en España, dice, los judíos que estaban en España dan toda la información a los sarracenos. Los sarracenos eran una tribu nómada que habitaba en el desierto. Eran descendientes de Agar, la concubina de Abraham.
Si recuerdan la historia bíblica de cuando Abraham y Sara no podían tener hijos y Dios le dice que le promete un hijo, pero Sara se desesperó y no salía embarazada. Entonces le dijo a Abraham, su esposo, que tomara a su sierva para que pudieran tener descendencia. Y la sierva se llamaba Agar. De Agar descienden estos sarracenos, según la historia. Algunos están dudosos si vienen de otras partes, como que no se ponen de acuerdo, pero esa es lo más allegado de donde descienden estas tribus. Ellos se criaron en el desierto. Ellos, ellos aguantaban mucho el calor en el desierto. Y ellos sobrevivieron ahí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para asegurar el éxito en la invasión, estamos hablando de los judíos, ¿verdad? Que para ellos contrataron a los sarracenos, ¿sí? Esa tribu que era una tribu nómada como los gitanos que andaban de un lugar a otro, pero prácticamente vivían en el desierto. Y ellos contrataron a los sarracenos para asegurar el éxito en la invasión. El rey Ejida, al recibir la noticia, el rey Ejida era el rey en ese tiempo de España, pero él se hizo, a él le agradaba, tenía amistad con los judíos y como que estaban dominados por ellos. Pero cuando recibe la noticia de la invasión a España, no tuvo otra opción que reunir al concilio y exponer el caso de alta traición. Había 4 obispos de la casa de Turdes para defenderla, y Turdes Walter, que era un obispo muy poderoso también y muy entregado, muy cristiano, sí, pero dice que estaban para defender la causa del cristianismo espiritual. Ellos, fíjate cómo mencionan ellos las escrituras, dice la Biblia, la carta, dice para defender la causa del cristianismo espiritual. Ella está hablando acerca, acuérdense la casa de Tarsis, sus ancestros hace muchos años ya habían recibido el mensaje del cristianismo, ¿sí? Pero es un mensaje, lo repito, muy diferente al mensaje del cristianismo a través de Cristo, de Jesús Cristo, ¿sí? Porque el mensaje de Jesús Cristo era salvar el alma, o es salvar el alma, pero el mensaje de Nabotán era liberar al espíritu de la cautividad. Bueno, entonces el Turdes Walter, para defender la causa del cristianismo espiritual y de la cultura hispana, Goda. Los Godas eran una familia, la más antigua, que habían conservado la sangre pura. Cierro el paréntesis. Cerca era era la cultura más antigua espiritual de la cultura goda. Actúa con el máximo rigor contra los judíos. Está hablando acerca de Turdes Walter, que en ese tiempo actuó con el máximo rigor contra los judíos. Metieron a esclavitud
los bienes. Los bienes, primero los sometieron a esclavitud a los judíos por la traición. Los bienes fueron confiscados en favor del estado visigodo. Sucede que sube al trono Witiza, hijo del rey Egido, sí, del que les dije ahorita que se llevaba muy bien con los judíos. Muere el rey Egido y sube al trono el hijo de él, que se llamaba Witiza. Después muere el rey Witiza en el año 710. Luego proclamaron rey a Roderico. Roderico descendía, creo que de la casa de Tarsis. Égida y muere de Witiza, Federico. La familia de Turnes Walter era partidaria del clan Crisdavinto, igual que Roderico, el nuevo rey. Los hijos del rey Witiza, despechados por no elegir a uno de ellos como sucesor del reinado, acuden a los judíos. Los traidores que les concierten una entrevista con el general Ben Nasser Musa. Mientras tanto, empiezan los ataques. En tanto parten a África, los hijos de Witiza y sus tíos, el obispo de Sevilla, Opa, el gran rabino de Sevilla, Isaac, el conde Julián, que se pone al servicio de Musa, el cual tenía una enemistad con el rey Roderico, y aconseja al general árabe intervenir en España. Musa promete enviar ayuda para derrotar al rey Roderico. Los traidores regresan y simulan, o sea, los judíos que habían traicionado y habían hecho todo esto en contra de España para que la invadieran los árabes, ¿sí? Regresan y simulan la paz con el rey, y el rey no desconfía. Llegan 4 barcos compuestos de árabes y debarcan en Gibraltar. Roderico estaba combatiendo a los vascos en el norte. En las filas de Roderico están al mando de 2 columnas los hermanos de Witiza. Al producirse el encuentro, los traidores Siberto y el obispo Opa se pasan al otro bando, al bando opuesto, dejando al rey Roderico en posesión comprometida. El ejército visigodo resulta completamente aniquilado, desconociendo la suerte corrida del último rey visigodo. En el año siguiente, el general Musa, al frente de un ejército más numeroso, iniciaría la conquista de España. En pocos años, toda la península, salvo una pequeña región de Asturias, caería en su poder. España se convertiría así en un emirato dependiente de Califa de Damasco. Para la casa de Tarsis, la catástrofe visigoda no causó otro efecto más que la pérdida inmediata del poder político. Los condes de Turnes Walter volvieron a ser los señores de Tarsis. Conservaron sus propiedades, aunque tuvieron que tributar fuertemente al emir por su condición de cristianos. Los señores de Tarsis, que ya tenían sobrada experiencia en sobrevivir a situaciones semejantes, eran plenamente conscientes que por el momento no existía en Europa
una fuerza militar jamás de expulsar a los árabes de España. La casa de Tarsis enseguida comprendieron que los árabes solo respetaban dos cosas, la fuerza y la sabiduría. Quienes los resistía con valor suficiente como para despertar su respeto, podía obtener concesiones de ellos. Una cosa era un cristiano y otra era un cristiano sabio. Al primero se le obligaba a abrazar el Islam y era lo que ordenaba el profeta. Al segundo se le procuraba convencer de la verdad islámica, atrayéndolo sin prejuicio a la cultura árabe. De aquí que los señores de Tarsis se mostraron amistosos con ellos y demostrarles concluyentemente que formaban parte de una familia de sabios. Esto no era una traición a la religión católica, puesto que continuaban siendo paganos. Es decir, continuaban sosteniendo el culto del fuego frío. La mayoría de la población hispano-goda ahora era llamada mozárabe. Se iban integrando poco a poco a la cultura árabe, adoptando su lengua y su religión. Los señores de Tarsis se convertirían en exponentes del conocimiento de su más elevado nivel y serían durante siglos profesores de los centros de enseñanzas árabes de Sevilla y de Córdoba, obteniendo por esta colaboración y por las contribuciones económicas de la villa de Turdes el derecho de profesar la religión cristiana y mantener como templo privado la Basílica de Nuestra Señora de la Gruta. Los miembros del pueblo elegido alentaron persecuciones contra los cristianos, especialmente a la casa de Tarsis y también a los sarracenos. ¿Se acuerdan que los sarracenos fueron los que lo ayudaron a invadir España? Pero como ellos no querían a los sarracenos porque descendían de Agar, la concubina de Abraham, ¿sí? Ellos nunca quisieron a los árabes, los judíos, a pesar que los hubieron ayudado. Reaparecen los golem, eran los celtas, pero se les conoció como galos, irlandeses, escoceses, bretones, galaces, córnicos, gálatas, gallegos, lusitanos, etc. Las tablas de la ley, vamos a estar hablando algo acerca de la cultura y religión de los judíos porque es importante para lo siguiente que es importante para la casa de Tarsis, cómo ellos van de alguna manera, todo lo que ellos hacen van en contra de la casa de Tarsis, en contra del espíritu, en contra de la sangre pura. Las tablas de la ley contienen el secreto de la serpiente, es decir, la descripción de las 22 voces que el Dios creador empleó para realizar su obra y los 10 aspectos de la Sefirot con que se manifestó al mundo al ejecutar la creación. Son los 32 misteriosos caminos del Uno. Este conocimiento da lugar a una alta ciencia denominada Kabbalah acústica y numeral, las que se encuentran en las primeras tablas de la ley. En la segunda, que siempre fueron esotéricas, no hay más que un decálogo moral, pálido reflejo de los 10 arquetipos supremos. Se está refiriendo a los 10 mandamientos
o son los arquetipos supremos de la Sefirot. Si alguien sabe, si alguien conoce algo de las raíces hebreas o de las enseñanzas hebreas, sabrá lo que quiere decir Sefirot. Las primeras tablas poseen pues el secreto de la serpiente, el secreto de la construcción del universo. Los 32 misterios del uno son las 22 voces del uno, más 10 que serían los 10 mandamientos. Esto fue un instrumento mágico. Las 22 letras eran la Kabbalah numérica judía, exclusivamente para comprender la escritura de la Torá. Por eso es que los judíos, ¿verdad? Hago un paréntesis, los judíos siempre y los rabinos sobre todo están estudiando la Kabbalah numérica, porque ahí comprenden la escritura de la Torá. La Torá son los primeros 5 libros del Pentateuco o son los primeros 5 libros de la Biblia cristiana. Y dice, y no se halla referida a las brunas o runas de Nabután. Perdón, me retracto. Dice, esto fue un instrumento mágico. Las 22 letras eran la cábala numérica judía, exclusivamente para comprender la escritura de la Torá, y no se debe confundir con cábala acústica atlante blanca, que se halla referida a las runas. La cábala acústica es más, las dos cábalas pertenecían a los atlantes blancos, de donde descienden todos los hiperbóreos y la casa de Tarsis, pero estos las tomaron para sí, más bien las robaron, se las robaron, ¿sí? Por eso no se debe confundir con la cábala acústica atlante blanca, que se haya referida a las brunas o runas de Nabután. Si ustedes escucharon el audio de la vez pasada, ahí les digo de dónde sacaron la runa. Las runas fue una revelación, ¿sí?, de los dioses para Nabután, que Nabután es Dios, pero en ese tiempo bajó y nació como hombre para poder salvar al espíritu, que era el mensaje del cristianismo de los atlantes. La cábala acústica se encontraba revelada en las tablas de la ley y estas encerradas en el arca, de donde solo se podrían extraer una vez al año para privilegio de los sacerdotes, la cual el rey Salomón hizo enterrar en una cripta bajo el templo, muy profunda. Fue enterrada de una forma mágica, lo que impidió que tardó muchos años en encontrarse. Cuando Salomón murió, el país se dividió en dos, Judá e Israel. Y Judá y Benjamín fueron exiliados en Babilonia por Nabucodonosor. En todo el mundo, por Nabucodonosor. Las otras 10 tribus fueron esparcidas por todo el mundo porque ellos cayeron en manos, creo que de Siria, y de ahí fueron esparcidas. Muy bien, entonces, de aquí, cuando se esparcieron en todo el mundo, entre ellos iban los levitas. ¿Ustedes saben quiénes eran los levitas? Los levitas eran los sacerdotes, los que estaban en el templo, ¿sí? Donde hacían los cultos, donde hacían los sacrificios. Esos eran los levitas y eran muy, muy respetados. Pero cuando se los llevan, los sacan de ahí, que lo invade Siria y se los llevan y los dispersan, los levitas
Sí, pues andaban en varios países. Pero dice que había unos sacerdotes levitas que andaban errantes dice, y una parte de ellos llegaron a las estepas de Rusia. Estepas, estepas era un territorio de vegetación herbácea de clima extremo, de tierra roja, desierto frío, y ahí el clima era extremo. Y una vez que estos levitas errantes y que llegaron a Rusia, a esa parte de Rusia, chocaron con un pueblo escita que era de la religión europea y que en la actualidad pertenecen a Ucrania, de lenguaje iranio. La masa del pueblo se mezcló con escita, con los escitas, pero los escitas eran muy pocos, ¿sí? Dice que los levitas, o sea, los sacerdotes levitas judíos, dice, permanecieron dedicados al culto y al estudio de la Cábala numérica, progresando en el campo, fíjense muy bien, progresando en el campo de la hechicería y la magia natural. Los escitas se desplazaron al oeste, una parte se estableció en los Cárpatos, en las orillas del Mar Negro, y la otra parte continuó hacia Europa central, donde fueron conocidos como celtas. Acompañando a los celtas iban los descendientes de aquellos sacerdotes levitas llamados golem. Los golem eran sacerdotes levitas, ¿sí? Los golem obtuvieron la okma o sabiduría divina por un contrato directo a la cábala, dice, sabiduría divina por un contacto directo a la cábala acústica, que en la ciencia de los atlantes, que es la ciencia de los atlantes morenos. Esto convenció a los demonios de la fraternidad blanca por su carácter de miembros elegidos. Claro que los golem como eran levitas, sacerdotes, eran del pueblo elegido por Dios, ¿sí? Entonces, estos demonios, dice que la fraternidad por su carácter de miembros elegidos, o sea, los golem, y que se hallaban frente a invalorables colaboradores del proyecto cultural. Ellos les dieron una comisión a los golem de ejecutar del pacto cultural y recuperar la piedra de Venus. Los golem seguían siendo sacerdotes levitas, hijos del pueblo elegido, y ahora poseedores de la sabiduría divina del nombre del Creador, que no lo nombran, precisamente los judíos les tienen prohibido, pero su nombre es Yuhet-Bal-Hei. Porque cualquiera que fuese la forma del culto, el sacrificio es uno, el sacrificio participa del uno. Resumiendo, el principio de todo esto o son más bien dicho, los planes de la fraternidad blanca, que son puros demonios. Los dioses traidores, para cumplir con el Dios creador y las potencias de la materia, debían favorecer el control del mundo por parte del pueblo elegido, o sea, por parte de los judíos. Ellos van a controlar el mundo, más bien ya están controlando el mundo. Por parte del pueblo elegido con el pacto cultural, el culto en las sociedades. El culto en las sociedades, primero por el pacto cultural, luego el culto en las sociedades, y todo comienza por el templo y el culto es el ritual. Y luego aparecen todos los creyentes y comienza la implantación masiva de templos.
¿sí? Yo creo que aquí le voy a dejar porque está muy interesante lo que sigue y vamos a dejar el estudio por esta ocasión. Bueno, pues es todo por ahora. Espero que estén bien, que les vaya bien a todos. Eh, Espero que escuchen el video hasta el final porque va a traer conocimiento y sabiduría para sus espíritus. Hasta luego.